Malenka, pues un placer saludarte y hablar contigo por fin, porque yo no es la primera vez que te leo, yo ya te he leído con las novelas, creo que fue Lo que susurra, me parece que fue que leí, El conejo todavía no. Entonces, me agrada muchísimo hablar contigo porque estoy con tu novela que me tiene sumamente enganchada, si no la he terminado. Si no la he terminado sí porque he tenido unos días de trabajo brutal y no me he podido parar ni a leer, pero estoy enganchadísima con la historia, muy enganchada. Estupendo, me alegro un montón, qué bien. Bueno, por empezar a preguntarte cositas, sí me gustaría saber a ver, tú has escrito novelas de terror, de misterio y demás, pero empezaste con erótica y no sé muy bien por qué hiciste el cambio de género. A ver, yo siempre escribí terror y misterio. El problema es que sabes perfectamente, porque tú estás metida en el mundillo de la literatura, que para publicar por primera vez es muy difícil para un autor novel. Y coincidió que estaba la moda de lo erótico, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que entre comillas aproveché un poquito la historia y, bueno, entré así gracias a la trilogía erótica. Pero al final, cuando ya consigues situarte y confían en ti, pues ya me volqué más en el tema que yo siempre me ha gustado, que es el tema de misterio, thriller, terror y estas cositas. De misterio y de terror, que son así todas sus novelas. Dicen algunos autores, Malenka, que cuando escriben este género se meten tanto en la historia que incluso ellos mismos lo pasan mal. No sé si tú te impregnas tanto del relato que llegas un poco a pasar algo de miedo también. A ver, la imaginación es lo que al final nos provoca el miedo, porque cuando tú lees algo puede ser algo muy suavecito, pero tú te lo imaginas de una manera muy horrible y al final tienes miedo. Entonces sí, puede ser que a mí no me ha pasado, porque a ver, miedo, bueno, a ver, imagínate ciertas situaciones, pues dices, ostras, si me pasa a mí me muero. Claro. Pero sí que es cierto que, bueno, si te metes mucho en la historia puedes angustiarte un poquito, sí. Y yo que estoy por la mitad de la novela, a los lectores que quisieran leer esta historia, ¿qué les diría? ¿Qué van a encontrar entre las páginas de Los crímenes de Hamlet? A ver, yo creo, por lo que he conseguido leer en la gente que lo ha visto ya, que ha leído la novela, creo que primero van a encontrar un misterio y tensión, ¿vale? Situaciones un poquito escalofriantes, habrá gente que tenga más miedo, otra gente que tenga un poco más de sensación de angustia sin llegar a tener terror, pero bueno, yo creo que la intriga y el suspense sí que lo van a encontrar, espero, sí. ¿Y cómo se te ocurre esta historia llena de elementos tan intrigantes y con una trama de la que ahora comentaremos algunos detalles? Mira, es algo que me han preguntado alguna vez y no te sé decir la respuesta, porque cuando nos metemos en la historia, llega un punto en que tú tienes una idea, la desarrollas, pero los personajes van evolucionando solos y acabas en situaciones que dices, tú no sé cómo llegué hasta aquí, pero mira, bien. Yo creo que me pasó con los crímenes de Hamlet. Tenía una idea, la desarrollé y luego también se dirigió un poquito a la evolución de los personajes que me llevan a crear una historia que a veces llega a ser completamente distinta a lo que tienes pensado, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que tú empiezas así desde un punto concreto y es la misma historia la que va tirando de ti. Sí, efectivamente, pero a mí eso me gusta como autor, porque significa que la historia tiene vida y a mí me gusta cuando se desarrolla un poquito así. Sí. Bueno, en esta novela hay crímenes, el primero que no vamos a encontrar, de momento sé que hay dos, no sé si habrá más, pero es el asesinato de una chica de 17 años. La puesta en escena, es decir, la escena del crimen presenta una disposición peculiar que además está también muy relacionada con el título de la novela. Sí, la historia comienza con la aparición de un cuerpo de una chica flotando en el río, decorada con flores como el cuadro de Ofelia de Hamlet. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a suceder una serie de crímenes muy relacionados con un asesino que está encerrado en la cárcel desde hace 20 años y al mismo tiempo algo despierta en el bosque. Ese asesino que está encerrado en la cárcel hace 20 años y al que se le imputa una serie de crímenes y con el mismo modus operandi que se va a ver en el presente de la novela, se llama Hamlet, es el que da título al libro, que a mí es un protagonista, un personaje tan siniestro
que a mí esa descripción que tú haces de él, que se parece al reverendo Henry de Postergate, a mí se me pusieron los Sí, vellos de punta. sí, porque mira, a mí siempre me ha dado más miedo esa persona, el psicópata inteligente, Sí. el psicópata que no tiene una tara marcada y que es muy consciente de lo que hace y lo hace porque sí, sin más, es lo que da más miedo. Y Hamlet representa a ese psicópata. Ujú, Mm. ujú. Sí que es verdad. La verdad que es un personaje que en sus diálogos ya se intuye ese perfil psicológico que tú le pones al personaje. Sí, Mm. sí, sí, el psicópata inteligente, da miedo. La verdad Sí. es que sí que da repelús. Bueno, no solo hay terror y muerte en esta novela, también aparecen elementos sobrenaturales porque en el pueblecito en el que ocurren los sucesos, que después hablaremos de él, hay un bosque. En ese bosque habitan unas figuras, no vamos a decir más nada, y también hay un personaje que se llama el Cortador, que creo que es muy interesante el trasfondo de ese personaje, que tú lo has comentado ya en algunas entrevistas. Sí, el cortador es un personaje mitológico que sale muy poquito mencionado en el folclore asturiano. Yo no lo conocía y la mayoría de la gente aquí no lo conoce. Ujú, ¿Qué pasa? Que su mención tan breve es lo llamativo y lo siniestro. Es un personaje que viene de la zona de Llanes, de Asturias, que se usaba por las madres para asustar a los niños si no venían a casa con las manos limpias. Decían que el cortador vendría y se las cortaría. ujú, Entonces me pareció tan fascinante y con tan poca información que había que dije, pues, este. ujú. ¿Y ese fue el detonante de la novela, Malenka, encontrarte con o leer sobre esa figura? Eh, sí, puede que sí. Puede que cuando yo estaba leyendo un poquito de folclore asturiano, porque me gustaba refrescar un poco la memoria, porque la verdad es que tampoco es que lea mucho sobre el tema, me llamó la atención y dije, ostras, esto estuvo presente antiguamente y de aquí puedo tirar. Sí, sí, Ujú. sí. Lo sobrenatural es algo habitual en tus novelas. Bueno, por lo menos ya existía en El que susurra, en El conejo no lo tengo claro porque no lo he leído, pero creo que es algo, una señal de identidad tuya, ¿no? También. Sí, porque, a ver, los crímenes, a ver, cuando tú tienes un ambiente relacionado con un asesinato o una serie de crímenes en serie, Ujú, enfrentarte a un asesino que está presente es mucho más sencillo porque te puedes defender de algo, puedes investigar, pero cuando existe un componente paranormal o crees que existe, que también puede pasar, no sabes si es real o no real, si es producto de tu mente o realmente está ahí, yo creo que genera más intranquilidad, ¿no? En el lector, porque no te puedes defender directamente de ese algo que está ahí, que se intuye. ujú. Mm. Sí, aquello que no vemos, el terror psicológico, lo que no se ve es lo que más miedo da. Sí, Es lo que más da. a mí es lo que me pasa, vaya. Sí, 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 eso sí, claro, la incertidumbre, el no saber, Sí, si lo ves, si lo palpas, pues sabes a qué te enfrentas, pero si no lo ves, pues eso provoca muchísimo más terror. sí, es Terror, verdad. terror en esta novela, claro, pero también hay una investigación policial, porque claro, los crímenes hay que Claro. investigarlo y hay unos investigadores, unos policías que se harán cargo. Con lo cual la novela bascula entre lo que es una novela de terror y sobrenatural y el thriller propio. Correcto, sí, 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 sí. Y de esa Hay un investigación componente. tendrá bastante peso en la novela, en la trama. A ver, sí, hay una investigación criminal, hay una serie ellos se acercan a hablar con el asesino en serie y tienen que averiguar y también meterse en la mente del psicópata, porque este psicópata de alguna manera que la gente que no haya leído lo verá, va a esclarecer mucho parte de la trama. ¿Mm? Ajá, ajá. Hay muchos personajes en la novela. De todos ellos te tengo que decir que a mí me tiene muy pillada una anciana que se llama Aurora, que es un tanto Sí. especial. Sí, alrededor de toda la historia hay una serie de personajes que forman parte del pueblo, que forman parte de la historia de ese lugar. Cada uno tiene un papel y a lo largo de la investigación criminal que estábamos hablando antes, pues se va desarrollando también la vida de estos personajes. Aurora es una mujer mayor que conoce la historia del pueblo porque es muy anciana, que percibe ciertas cosas, pero a la que nadie hace caso. La pobre, a veces me da mucha pena, pero es muy intrigante, es un personaje súper potente.
en la Sí, historia. porque además es una mujer que tiene carácter, ¿eh? Sí, sí, es verdad, verdad. Que ella quiere, a ver, ella tiene ciertos conocimientos y la gente, claro, no le presta atención, pero ella sabe cosas. Claro, pero nos pasaría en la vida real, Sí, yo te porque tú entiendo. en los pueblos siempre hay una persona que, bueno, pues se le conoce pues porque a lo mejor ha visto algo, es Sí, una persona más espiritual y sí, normalmente no solemos hacerles caso, pero bueno, están ahí y sí, contamos con ellos. Entonces exactamente. Aurora tiene ese papel, Mm. sí. Aparte de esos personajes que tienen un cierto don, también hay personas muy normalitas, ¿no? Gente que con sus trabajos, con sus amores, con su vida cotidiana, gente muy real, ¿no? Gente que Claro. tiene relaciones amorosas, incluso, en fin, que en el pueblo hay de todo. Sí, pero bueno, son personajes que tienen su parte cafre, su parte real de fallos que, bueno, que no son perfectos, ¿no? Que yo creo que es lo que más atrae. Son personas que pueden estar a tu alrededor y claro, completan un poquito la historia de lo que va sucediendo con sus vidas. Mm. Sí. La narración, por decirlo de alguna manera, tiene dos partes. El grueso de la novela se narra en tercera persona. Luego hay unos capítulos muy interesantes y que despiertan muchísimo la curiosidad del lector. No sé si podemos decir algo o no al respecto, Malenka. A ver, cada capítulo va precedido de una carta, puede ser, una carta Ujú. de alguien. Nos dará información, no sabemos quién es, pero nos va dando pinceladas de lo que va sucediendo en su vida. Entonces, a lo largo de la historia iremos también desvelando quién es esa persona que escribe al comienzo de los capítulos y que nos da una información que es muy valiosa. Mm. Ujú. ¿Quién es esa persona que escribe? Yo lo percibo más como un diario, más que como carta. Hablas tú de que nos va de información sobre quién escribe, pero también sobre quién escribe, porque en esos textos, en esos pasajes, se van dando información de una tercera persona que va Sí. retratando un perfil. A ver, no quiero desvelar muchos detalles, pero que nos va dando una idea sobre quién es ese personaje misterioso que está detrás de esas cartas. Sí, yo creo que es un poco misterioso y juega un poquito con la percepción del lector. La persona que lo lee, por lo que he estado viendo en los comentarios de los lectores que terminan la novela, van escudriñando un poco quién puede ser, quién no puede ser, lo encajan, no lo encajan con ciertas situaciones y bueno, al final pues se sabe, ¿no? Ujú. Ujú. Los escenarios, hablas del puente de Bolín, de Garganta Divina, que esos son escenarios reales, pero el pueblo realmente es ficticio, aunque tú te has inspirado en una zona de Asturias. Sí, pero mira, yo considero que el pueblo realmente lo forman los habitantes. Ujú. Y esos habitantes son todos los personajes que forman la historia. Realmente el pueblo al final, para mí como autora, es lo de menos, porque el pueblo es la gente. Sí. Al final existe, porque toda esa gente la ves en cualquier parte de tu vida. Entonces, sí que es cierto que está situado en un sitio que existe, que es real, que es la zona de la Garganta Divina, el Valle de Caín, pero el pueblo realmente sí que es ficticio, pero bueno, lo forman, podría ser el tuyo o Sí, el mío, sí. Ujú, ¿no? ujú. Mm. Pero de todas maneras es una zona, por lo que te he leído en alguna otra entrevista, en la que ya ocurrieron hechos así un poco truculentos. Bueno, yo investigando un poquito la zona, sí que es cierto que es una zona que cuando se construyó o cuando se hizo el acceso, Sí. sí que, bueno, pues las condiciones de trabajo eran muy precarias y, bueno, la gente fallecía cuando creaban esos caminos de acceso a la Garganta Divina. Entonces sí que es cierto que me generó un mal rollo porque claro, ellos iban picando y si caían al vacío, ahí se quedaban. Ujú. Eran uno más, no es como ahora. Ya. Entonces me llamó la atención, ¿no? Esa frialdad de, Mm, bueno, ujú. y sí que es cierto que utilicé también un poquito ese recurso. Pues fíjate que a medida que vais leyendo, o cuando yo empecé a leerlo, yo me ubicaba la historia, o sea, es que es una novela que tiene un cierto tinte a películas de terror americana y me costaba trabajo ubicarla en España. Yo no sé si eso se debe a que quizás tus referentes en literatura son de pasando nuestras fronteras, que no sé si es que a lo mejor tú te inspiras en un estilo que no es el nacional, por decirlo de alguna manera. Pues no lo sé, porque al final cuando creas, yo no puede ser que de todas formas también estamos acostumbrados a consumir terror extranjero. Sí. Y al final
Cuando lees una novela de misterio y de terror, un thriller de terror puro, estamos acostumbrados a eso y también nos ceñimos a lo que conocemos, ¿no? Ujú. Pero sí puede ser que esté un poco influenciada por la literatura eh, americana, Sí, puede ser. en cualquier caso sí que es verdad que es una historia que encajaría muy bien en una serie, en una película. La verdad que la historia tiene unos elementos que serían bastante atractivos para llevarla al audiovisual. Cinematográfico, ¿eh? Sí, A ver, los capítulos son cortos, hay sí, flashes, hay sí. situaciones que acaban con un interrogante súper potente y pasamos a otro personaje y ya me han comentado eso, sí, bueno, sería estupendo, ¿no? Hombre, sí, sí, la verdad es que Ojalá, sí. La verdad es que la historia está muy bien. A mí me está gustando muchísimo Malenka y la estoy me disfrutando alegro. un montonazo. Me Me- alegro porque vosotros tenéis mucha experiencia, leéis muchísimo y que me digas eso, pues es importante Sí, también. vamos, vamos, que me ha dado rabia no poderla terminar antes de hablar contigo, pero que me tienes muy Bueno, mejor así enganchada, te muy quedas con enganchada. las ganas. Exactamente, sí. En cualquier caso, mira, ¿qué me podrías decir de si te has tenido que documentar mucho para escribir este libro? Sí, sobre todo cuando te metes en una investigación criminal. Ajá, Porque la mayor tontería te lleva muchísima investigación. Tienes que leer perfiles psicológicos leer el perfil psicológico de un psicópata. Yo mis búsquedas, si tuviesen que investigarme, me llevan presa, porque cuando tienes que investigar sobre componente psicológico en un asesino, trazar un perfil de una persona que sea un verdadero oponente para una policía acostumbrada a investigar crímenes, que sea interesante, que a la gente le provoque curiosidad, incluso respeto, ¿no? Porque Hamlet, como asesino, genera un respeto, ¿no? sí. Porque lo ves un tipo frío, un tipo que no se deja llevar por la tensión y lo ves muy inteligente. Y luego, por supuesto, el tema de la investigación criminal. Bueno, pues sí, la verdad es que da trabajo, pero bueno, es entretenido. Yo lo disfruto mucho, ¿eh? Mm, ujú. Y imagino que como amante del género nos seguirán esperando más historias tuyas llenas de elementos sobrenaturales y de misterio. Por supuesto, y con un componente criminal mayor todavía. Sí. Estoy sufriendo mucho en el Sí. desarrollo, pero me lo estoy pasando bien. Yo creo que sí, los autores son un poco masocas para eso también, sí. Bueno, yo creo que el primero que se lo tiene que pasar bien o mal o regular, dependiendo del efecto que quiera causar en el lector, es el propio autor. Sí, 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 sí. Si no disfrutas una creación, algo estás haciendo mal, está clarísimo. Sí, sí, sí. Exactamente. Mm. Malenka, pues no tengo más preguntas que hacerte, solamente decirte que me ha encantado conversar contigo, que te Vale, reitero vale. que la novela me está gustando mucho, espero terminármela pues de aquí a pocos días y Vale, nada, genial. pues felicidades porque me tienes muy enganchada, ¿verdad? Sinceramente. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco un montón. De verdad que me ha encantado hablar contigo. Bueno, Sí. pues un saludo, Malenka, un Un saludo. abrazo, cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, chao. Sí, Adiós. chao.